Bendito Padre Celestial, honramos tu nombre, exaltamos tu presencia y te damos gracias por este momento y esta oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia en la dirección del Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Dirígenos en este estudio, Señor, y que podamos asimilar lo que necesitas que aprendamos para que así crezcamos conforme a la estatura de Cristo en la guianza y el apoyo y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. El tema es titulado La distinguible voz del Espíritu Santo. Y comienzo diciéndoles que hay tres cosas que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y en mi vida. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un corazón que acepta el sacrificio de Jesús y la oferta de salvación. El primer caso que ocurre es que la palabra del Dios viviente viene a ser vida absoluta para ti y para mí, para la persona que se convierte al Evangelio. Ya no se lee más un poquito de Juan, un poquito de los Salmos, no. ¿Por qué? Porque se abre la Biblia y se siente como si estuvieran dentro de ella. Viéndola de esta manera vivir y en colores vivos, la misma palabra. La voz del Espíritu Santo lleva a la persona, a ti y a mí, a una gran aventura por las Escrituras. Lo segundo que ocurre cuando el Espíritu Santo entra a morar en los corazones del que acepta a Jesús como Señor y Salvador, el segundo caso que ocurre es que la vida de oración cambia completamente. Las horas de orar, ya esas horas de orar, en el momento de orar, donde hay bostezos, repetición sin sentido, todo eso termina. El Espíritu Santo ya entabla un diálogo y conversación contigo y conmigo. Él hace a Dios real. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él da poder y denuedo que hace sentir a la persona con algo sobrenatural y divino. Lo tercero que ocurre cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente es que Él transforma dicha vida diariamente. En realidad se comienza a cantar, se comienza a adorar y muchas veces la persona lo hace en el Espíritu y aún sin saber por qué y cuándo comienza ese gozo en su corazón. Entonces es de decir y confirmar y acentuar aquí la palabra de Efesios 5, 18 y 19 que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque es de decir que lo que comenzó a pasar en dicha persona que se convierte a Cristo no es natural, sino sobrenatural. El Espíritu Santo ha tomado control de la vida del recién convertido. Ha tomado control de tu vida y de mi vida, donde ya todo es para la honra y gloria del Padre, donde Él comienza a bautizar con amor por la gente, a dicho creyente, y especialmente por la familia, que son los primeros en atacar, en perseguir. Es exactamente como lo declara la palabra, cuando dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se llega a ser una persona cambiada y podemos dar testimonio, ya que los instintos y reacciones naturales han sido reemplazados por la guianza del Espíritu Santo.
Es donde aprendemos a entender lo que significa crucificar la carne. Y es donde nos damos cuenta que no se podía hacer por sí mismo. No se puede hacer ese cambio de crucificar la carne por nuestras propias fuerzas. Porque dice Romanos 8, 13, 14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunto, ¿cómo eres guiado por el Espíritu? Porque aquí la respuesta es que una manera de ser guiados por el Espíritu es cuando nos familiarizamos con su voz. Recuerdo las primeras palabras que escuché y que habló a mi corazón el Espíritu Santo, que fue cuando me dijo, lo que tú quieres, yo lo tengo, pero humíllate más. Aún no entendía qué era lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Pero en la medida en que fui metiéndome en esa comunión con Él, en esa camaradería, en ese diálogo, me explicó de la importancia de humillarnos, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada, que sin Él no podemos salir adelante, que sin Él no podemos ser triunfadores y victoriosos, que es el deseo de nuestro Padre. El humillarme más quería decirme con esto que estuviera más en su presencia, reconociendo la necesidad y la dependencia que necesitaba de Él. Desde el principio del tiempo, Dios hizo clara la persona y el poder del Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo es la manifestación de la deidad en la Escritura. Le repito, el Espíritu Santo en realidad es la manifestación de la deidad en la Escritura. Y dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, el Espíritu Santo comenzó dándole forma al barro. Aquel barro, estaba absolutamente muerto hasta que vino el aliento de vida. La Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El aliento de Dios es el Espíritu Santo. Escuche, el aliento de Dios es el Espíritu Santo. Job lo describe así en Job 33:4, que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Al momento de Dios soplar en Adán, este vivió. Cuando Adán abrió sus ojos, el primer contacto que tuvo fue con el Espíritu Santo. Como él era el soplo que fluía del cuerpo de Adán y permaneció sobre él, Adán se incorporó completamente lleno de la presencia de Dios. La Escritura me dice que Dios, el Espíritu Santo, era el poder de la creación. Su espíritu adornó los cielos. Job 26:13. Lo que es más emocionante, sin embargo, es que Dios desea tomar ese mismo espíritu y dártelo a ti y a mí. En realidad, Él desea derramarlo en ti. Y lo ha derramado en ti, que abriste tu corazón y aceptaste a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Isaías 32, versículo 15 al 16 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morirá la justicia. ¿Ve? Qué promesa tan maravillosa y tan grande. Dios desea derramar su espíritu sobre ti.
Él desea soplar su espíritu en ti. Él desea que tú, al igual que Adán, vivas. El darme cuenta de que el aliento de Dios es el espíritu de Dios. Escuche, el aliento de Dios es el espíritu de Dios. Al darme cuenta, fue para mí descubrir un tesoro enterrado. ¿Has oído alguna vez la voz del Todopoderoso hablándote? Yo sí. Mucha gente lo ha oído, pero exactamente quién estaba hablando, la voz de quien escuchaste. Yo creo que escuchaste al Espíritu Santo, porque Dios está en su trono. Jesús está a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo es el que mora dentro de ti y de mí como hijos de Dios. Él es el que comunica la voz de Dios. La descripción de Dios, el Padre, está en Job, cuando dice, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Job capítulo 37, versículos 2, 4 y 5. El poder de la voz de Dios era más de lo que el pueblo de Israel podía entender. Eh, ¿Cómo habló Dios a Moisés? A través de un ángel. En el Nuevo Testamento fueron solo 3 ocasiones en que Dios habló en realidad. Primero, Él le habló a Jesús, cuando dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Luego Jesús mismo le pidió al Padre que glorificara su nombre. Y aquí está lo que pasó. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 12:28. La multitud que lo oyó decía que había sido un trueno, según Juan 12:29. La única otra vez que Dios habló directamente fue cuando las nubes rodearon a los discípulos en el monte de la transfiguración y Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mateo 17:5. De nuevo, la voz de Dios produjo un resultado asombroso. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo vemos ahí en Mateo 17, versículos 6 al 8. Isaías habla acerca de oír la voz del Señor diciendo, y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10. Pero, ¿quién estaba realmente hablando? ¿Era en realidad la voz del Señor? ¿O era la voz de Jehová en la tierra, el Espíritu Santo? Para saber esto, miremos esa misma escritura como fue repetida en el libro de los Hechos. Pablo en Roma, bajo la supervisión de un guardia, predicó que cuando dice en Hechos 28, del 25 al 27, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quién realmente habló estas palabras? Lo que Isaías le atribuyó al Señor, Pablo clarificó como hablado por el Espíritu Santo. Recuerda que el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Aquí hay otro ejemplo. En Jeremías leemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Isaías 31:33. El profeta escribe, dice Jehová, pero para entender la verdadera fuente de la escritura necesitas leer en el libro de Hebreos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10, versículo 15 y 16. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Él lo había dicho antes. Ahora bien, ¿quién es Jehová? El Espíritu Santo era Dios, es Dios. Millones de personas de alguna manera crecen creyendo que Él, ¿quién? El Espíritu Santo es menos que igual a las otras personas de la Trinidad. De alguna manera estamos indoctrinados, podría decir, porque el Espíritu Santo, Él es tercero. Él realmente no es Dios. Dicen la gente que no están doctrinadas como debe ser, donde dicen que el Espíritu Santo es tercero y que el Espíritu Santo no es Dios. Pero tú tienes que llegar a esta verdad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él no es menos Dios que Jesús. Él no es menos Dios que el Padre. Él es tan Dios como el Padre y el Hijo. Jehová es el nombre del ser trino, no solo el de uno de ellos. El Padre es llamado Jehová. El Hijo es llamado Jehová. El Espíritu Santo es llamado Jehová. Cuando Dios, el Padre, habla por medio de ¿qué? De la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús envió los 12, les dijo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os daré dado lo que habéis de hablar. Os haré dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Dónde está registrado esto? Esto en Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. Una y otra vez en Apocalipsis se nos exhorta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7, el versículo 11 y el versículo 17. Aún Cristo mismo no habla sin el Espíritu Santo. En Hechos leemos que Él fue llevado al cielo. ¿Quién? Cristo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1:2. Y en Hebreos encontramos que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios mediante ¿quién? Mediante el Espíritu. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Se está aclarando esto, porque es que el Espíritu Santo es el que comunica el cielo en tu corazón y en mi corazón. El Espíritu Santo es la voz de Dios para ti y para mí. Tú dices, bueno, yo sé que era Dios hablándome. Por supuesto, era Dios. Era Dios el Espíritu Santo.
Diciéndolo en otra forma, es el Padre mediante el Hijo hablando por el Espíritu Santo. De lo que ya has aprendido y de lo que yo he aprendido en este caso, nos podemos imaginar qué pasaría si Dios el Padre te hablara audiblemente. Tú no podrías soportarlo. Yo no podría soportarlo. Dice, mm, porque es aquí de decir que no estamos tan preparados aún para oír la voz de Jesús, descrita como el sonido de muchas aguas, según Apocalipsis 1:15. Cuando Juan lo oyó, dice que cayó a sus pies como muerto. Apocalipsis 1:17. El Espíritu Santo, sin embargo, toma la voz del Padre y del Hijo y las hace suaves, amables y perfectamente claras. Ahora adoramos a un Dios en tres personas. Permítame decírselo de otra manera. Otra vez, el Espíritu Santo es Dios, igual en majestad, poder, gloria y eternidad. Él es Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu? Dijo que cuando Él viniera, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Juan 16:13. ¿Qué oye el Espíritu Santo? El precioso Espíritu Santo oye ¿qué? Al Padre hablar directamente a ti y a mí. Pero cuando Él habla, no dice, el Padre dice, Él dice, yo digo, ¿por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre actúan en armonía. Es muy fácil limitar la deidad o dividir la deidad fuera de la escritura. Recuerde que cuando yo le estoy expresando el término deidad, le estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que significa la deidad. Los cristianos nuevos a menudo preguntan, ¿cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? Dios es uno, pero Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un misterio que de pronto comprenderemos y asimilaremos más claramente cuando estemos en su presencia. Dios es como el sol en el cielo. Si tú miras su brillo, ves un sol, ¿verdad? En realidad, sin embargo, es un sol trino que mantiene vivo nuestro planeta. Hay tres elementos distintos: el sol, la luz y el calor. Así es con la Trinidad. El Padre es como el sol, completo. Jesús es la luz y el Espíritu Santo es el calor que sientes, es el calor que tienes, es el calor que tú, es el que está en ti, es el calor que tú tienes. Cuando estás en la presencia del Padre, ¿qué sientes? Se siente el calor, la energía y el poder del Espíritu Santo. Si miras el rostro del Padre, ¿a quién ves? El que me ha visto a mí, dice Juan 14:9. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se lo dijo Jesús a Felipe y te lo dice hoy a ti y me lo dice a mí. ¿A qué se parece Dios? No hay un lugar en la palabra de Dios donde se describa al Padre en detalle. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 55. Esteban vio a Jesús claramente, pero cuando vio al Padre solo pudo ver la gloria que lo rodeaba. Sí, Dios el Padre tiene una forma, pero ningún hombre sabe su parecer, según Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pero el Hijo vino a revelarlo. Si miras de cerca lo que Cristo dijo, entenderás cómo el Espíritu Santo abarca la deidad. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6.
Y la Escritura enseña que somos atraídos a Cristo por el Espíritu. En otras palabras, tú necesitas tener al Espíritu si deseas la deidad. Cuando tú abrazas al Espíritu Santo, estás abarcando también al Padre y al Hijo. Nunca olvidaré el día en que el Espíritu Santo me reveló que su señorío es igual al de Jesús. Me mostró en la escritura que Él es llamado Señor. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Eso es perfecto. Todos confesamos que Jesús es Señor, pero lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es omnipresente, pero desafortunadamente la libertad no se encuentra en ningún otro lugar. Algunas iglesias parecen más, o si parecen más una prisión hostil que una casa de alabanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es Señor en esa congregación. No lo, porque aquí se ignora, no se tiene en cuenta, no se menciona. Pero nunca olvides, el Señor es el Espíritu. En el próximo versículo, Pablo escribe, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está ahí claramente en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 18. Ahora bien, ¿cómo tú lo sabes? Lo próximo que necesitas entender es que la Trinidad es la gloria de Dios. Dios el Padre es la gloria de Dios. Dios el Hijo es la gloria de Dios. Y Dios el Espíritu Santo es la gloria de Dios. Pero quien manifiesta esa gloria es el Espíritu Santo. Esa es parte de su obra. ¿Cómo sabes tú que has pasado de muerte espiritual a la vida, a la nueva vida? Lo sabes y lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo dijo. Tú lo sabes también, tú sabes también, y yo sé también, que moriríamos por eso. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habla, Él habla directo a tu ser dentro de tu misma sangre y tuétanos. Exactamente de la misma manera, nosotros sabemos que Jesús está vivo. No porque hemos visto su rostro, pero sabemos que Él está vivo por su Espíritu. El Espíritu no es solo la voz que tú oyes. No, Él es también el poder fuerte que sientes. El profeta Miqueas dijo, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Miqueas 3:8. El Espíritu Santo es el poder de la deidad. Aún el ángel se lo dijo a María cuando estaba a punto de concebir a Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Él es ese poder preeminente. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también tu gran defensor, mi gran defensor. Por ejemplo, ¿quién crees tú que te protege de los ataques de Satanás? Es el Espíritu Santo. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Cuando se lee este versículo conocido, puedes llegar a la conclusión y podemos llegar a la conclusión de que el enemigo viene, pero como río el Espíritu Santo levanta bandera de victoria contra Satanás y a favor nuestro. En Hebreos no hay comas.
pero los traductores han puesto una coma después de río e hicieron al enemigo más poderoso de lo que es realmente, o sea, gramaticalmente está mal ubicado esa coma. El hebreo dice que cuando el enemigo viene, hasta ahí en la coma, como río el espíritu viene contra él. ¿Ven? No es que Satanás viene como río, valga la corrección gramatical. El enemigo viene, coma, como río el Espíritu Santo, porque el río es el Espíritu Santo. Como río, el Espíritu Santo, aquí hay una ley de comparación, se está comparando el río con el Espíritu Santo. Como río, el Espíritu Santo levanta bandera de victoria contra el enemigo. ¿Quién te mantiene salvo? ¿Quién nos mantiene salvo? El Espíritu Santo. Esa es la tarea que Cristo le asignó. Esa es la tarea que vino a ejercer. A menudo lo llamamos Jesús, pero en realidad es el Espíritu de Jesús. Ellos en realidad son un ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo está Jesús y el Padre. Cuando el Espíritu Santo te habla, los tres están hablando, pero es al Espíritu Santo al único que oímos. El Espíritu Santo es el que tú sientes, el que yo siento. El Espíritu Santo es el que te guía, el que me guía en la voluntad del Padre. ¿Ven? Cuando Cristo, cuando Cristo regresó al Padre, Él envió el Espíritu Santo diciendo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, os guiará. Juan 16:13. Jesús estaba diciendo, dejen de seguirme, en otras palabras, dejen de seguirme a mí. Yo me voy, pero les estoy enviando el Espíritu Santo. Ustedes tienen que seguirlo a Él. ¿Cuándo? Ahora mismo. Eh, Así que, ¿por qué decimos yo sigo a Jesús? Cuando la única alianza que tenemos es del Espíritu Santo, es el interrogante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, según Romanos 8:5. Es tan básico como la vida misma. Si deseas la carne, seguirás a la carne, pero si tu corazón anhela el espíritu, serás atraído hacia él como por un imán. Se comienza con un deseo. Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Gálatas 5:16-18. Una cosa sorprendente le pasó al apóstol Pablo y a sus compañeros durante sus viajes misioneros. Ellos fueron a Frigia y a Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Dice, pero el Espíritu no se los permitió. Hechos 16:6 y 7. Así es. Ellos estaban tan a tono, podría decir, con la voz del Espíritu, que probablemente dijeron, bueno, si Él no va, nosotros tampoco iremos. Pero quizás las palabras más reveladoras del relato son aquellas que dicen que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Cuando Cristo regresó al Padre, el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra de Cristo en la tierra. ¿Has comenzado a reconocer su voz?
Porque déjeme decirle que cuando escuché la voz del Espíritu, que es una voz suave, es una voz pausada, cuando comencé a distinguir esa voz, es donde Él me lleva a San Juan capítulo 10 y a través de este pasaje me dice, mis ovejas oyen y distinguen mi voz. Porque cuando, es de decir que cuando Cristo comenzó a hablar a mi vida, comencé a distinguir su voz. Pablo lo hizo también. Durante aquel mismo viaje, el Espíritu, por medio de una visión, le mostró al apóstol un hombre en un país lejano de pie delante de él, rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Lo vemos ahí en Hechos 16:9. Pablo salió enseguida. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Él da testimonio a tu conciencia. En la epístola de Pablo a la iglesia en Roma, él dice, verdad os digo en Cristo, no os miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, Romanos 9:1. Nunca debemos dudar de la guianza del Espíritu Santo, claro que no. En tiempos cuando tu hombre interior esté turbado, no te muevas. Si tú intentas ser tu propia guía, ciertamente caerás. Escucha su voz cuando Él habla a tu alma. Escucha la voz del Espíritu Santo que habla a tu alma. Y cuando estoy hablando de alma, me estoy refiriendo a lo que compone el alma, la mente, la voluntad y las emociones. Él te ha dado el entendimiento de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, según 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu Santo es Dios el testigo. ¿Qué dijo Pedro cuando los apóstoles fueron llamados ante el Sanedrín? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Es esa confirmación continua la que te mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Es esa confirmación continua la que me mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Si hubo un versículo en particular que el Espíritu Santo me reveló y que cambió mi vida, fue esta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 13:13. ¿Cuándo conocimos la gracia del Señor Jesucristo? Cuando Él murió por nosotros. Cuando conocimos el amor de Dios, cuando vimos la cruz. Ambos se refieren al amor de Dios. Ambos se refieren al pasado. Pero después leemos, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con todos vosotros. El Espíritu Santo está aquí, está allí donde tú estás. ¿Para qué? Para comunicarse contigo, para comunicarse conmigo y para estar continuamente, ahora y siempre. El Espíritu Santo es la comunión que quiere y tiene con aquel que le teme a Dios, con aquel que tiene hambre y sed de Dios. El Espíritu Santo en la comunión es que recuerde que el Espíritu Santo en esa comunión quiere decir la presencia que él anhela, quiere decir compañerismo, quiere decir y significa compartir mutuamente.
quiere decir la participación mutua, quiere decir la intimidad, eso es la comunión del Espíritu Santo, quiere decir amistad y quiere decir camaradería. Amén. Bendiciones, bendiciones.